El Monte Fuego había estado dormido durante 150 años. Los habitantes del pueblo de San Miguel, construido en las faldas del volcán, habían crecido creyendo que el gigante de piedra nunca despertaría. Era una mañana tranquila de julio cuando todo cambió para siempre. María González, una maestra de 35 años, estaba preparando el desayuno en su pequeña casa cuando sintió la primera vibración. Los platos en la alacena tintinearon suavemente. Su hija de 8 años, Isabela, corrió desde su habitación con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué fue eso?», preguntó la niña, aferrándose a la pierna de su madre. «Solo un pequeño temblor, mi amor», respondió María, aunque una sensación de inquietud comenzaba a formarse en su pecho. «Vuelve a vestirte, hoy tienes escuela». Pero María estaba equivocada. No era solo un pequeño temblor. En el otro extremo del pueblo, el doctor Roberto Castellano, un vulcanólogo que había llegado a San Miguel hacía 3 meses para estudiar el Monte Fuego, saltó de su escritorio cuando sus instrumentos comenzaron a registrar actividad sísmica inusual. Sus manos temblaban mientras revisaban los datos una y otra vez, esperando haber cometido un error. Pero los números no mentían. «Dios mío», susurró, «se está despertando». Agarró su teléfono y marcó el número del alcalde. «Señor Ramírez, necesito que me escuche con atención. Tenemos que evacuar el pueblo, ahora». El alcalde, Pablo Ramírez, un hombre de 60 años que había nacido y crecido en San Miguel, se rió nerviosamente. «Doctor, con todo respeto, hemos vivido con este volcán toda nuestra vida. Ha habido temblores antes». «Este es diferente», interrumpió Roberto. «Mis instrumentos muestran que hay una cámara de magma activa a solo 3 kilómetros bajo la superficie. La presión está aumentando. Si no evacuamos ahora, podríamos tener solo horas antes de una erupción». Hubo un silencio tenso. Luego el alcalde suspiró. «Llamaré a una reunión de emergencia. Pero, doctor, esto mejor no sea una falsa alarma. Evacuar a 5.000 personas no es poca cosa». Una hora después, mientras el Consejo del Pueblo debatía sobre si ordenar o no la evacuación, la tierra tembló de nuevo. Esta vez fue más fuerte. Las ventanas se sacudieron y en la plaza central, una antigua estatua se cayó de su pedestal y se hizo añicos. El pánico comenzó a expandirse por San Miguel como un incendio. Los padres corrieron a buscar a sus hijos de las escuelas. Los comerciantes cerraron sus tiendas. Las calles se llenaron de gente confundida y asustada. Roberto Castellano conducía su jeep por las calles, usando un megáfono para dar instrucciones. «Mantengan la calma, tomen solo lo esencial. Tenemos que salir del pueblo de manera ordenada». Fue entonces cuando ocurrió. Un estruendo ensordecedor rasgó el aire. Todos se detuvieron y miraron hacia el Monte Fuego. Una columna de humo negro y ceniza se elevaba hacia el cielo, formando una nube oscura que comenzó a bloquear el sol. La tierra se sacudió violentamente y un olor a azufre llenó el aire. El volcán había despertado. María agarró a Isabela y corrió hacia su auto. «¡Vamos, vamos, vamos!», gritó, mientras colocaba a su hija en el asiento trasero. Pero cuando giró la llave, el motor no arrancó. Lo intentó de nuevo. Nada. El pánico la invadió. «No, no, no, por favor, arranca». A su alrededor, el caos era total. Los autos se apiñaban en las estrechas calles del pueblo, tocando bocinas, intentando avanzar. Pero había demasiada gente, demasiados vehículos. El tráfico estaba completamente bloqueado. Roberto vio la situación desde su jeep. El único camino hacia el norte, la ruta de escape más segura, estaba congestionado. Al sur estaban las montañas. Al este y oeste, campos abiertos que conducían directamente hacia las laderas del volcán. Tomó una decisión. Saltó de su jeep y comenzó a gritar. «Escuchen, los autos no van a funcionar. Tenemos que ir a pie. Síganme hacia el antiguo monasterio en la colina norte. Es nuestra mejor oportunidad». Algunas personas lo escucharon y comenzaron a correr.
Otras permanecieron en sus autos, negándose a creer que dejarían atrás todas sus posesiones. María miró a Isabela, vio el miedo en los ojos de su hija y supo lo que tenía que hacer. «Sal del auto, cariño, vamos a correr». Agarró la mano de Isabela y se unió al flujo de personas que corrían hacia el norte. El alcalde Ramírez, viendo la desesperación de su pueblo, también abandonó su vehículo y comenzó a ayudar a los ancianos y niños pequeños. «¡Ayúdense unos a otros!», gritaba. «¡Nadie se queda atrás!». Mientras corrían, la montaña rugía detrás de ellos. Explosiones sordas resonaban como truenos. Rocas incandescentes comenzaron a caer del cielo, algunas del tamaño de automóviles, dejando cráteres humeantes donde aterrizaban. La ceniza caía como nieve gris, cubriendo todo, dificultando la respiración. «¡Cúbranse la boca y la nariz!», gritó Roberto, sacando un pañuelo. «¡La ceniza es tóxica!». Un joven llamado Diego, de 25 años, se detuvo cuando escuchó un llanto. Entre los autos abandonados, vio a una anciana, la señora Carmen, intentando caminar, pero claramente incapaz de seguir el ritmo. «¡Señora Carmen!», corrió hacia ella. «¡Suba a mi espalda!». «Estoy muy vieja, hijo», protestó ella con lágrimas en los ojos. «¡Sálvate tú!». «Nadie se queda atrás», repitió Diego las palabras del alcalde. Sin esperar respuesta, levantó a la frágil mujer y la cargó sobre su espalda, continuando la marcha hacia el norte. La tierra continuaba temblando. Grietas comenzaron a aparecer en el suelo, algunas lo suficientemente anchas como para tragar a una persona. Un hombre tropezó y casi cayó en una, pero María lo agarró del brazo en el último segundo, jalándolo hacia atrás. «Gracias», jadeó él, sus ojos llenos de terror. «¡Sigan moviéndose!». María empujó a Isabela adelante, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo y el aire contaminado. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 minutos, vieron el antiguo monasterio en la colina. Era una estructura de piedra que había resistido siglos. Roberto había apostado porque su elevación y construcción sólida los protegería de lo peor de la erupción. «Allí», señaló, «ya casi llegamos». Pero entonces el volcán emitió su rugido más fuerte hasta el momento. Todos se detuvieron y miraron hacia atrás. Lo que vieron les heló la sangre. Una ola roja y brillante de lava comenzaba a descender por las laderas del Monte Fuego, consumiendo todo a su paso. Los bosques estallaban en llamas instantáneamente. El pueblo de San Miguel, donde habían vivido generaciones de familias, comenzaba a arder. «¡No miren atrás!», gritó el alcalde Ramírez, con lágrimas corriendo por sus mejillas cubiertas de ceniza. «¡Sigan adelante!». Llegaron al monasterio en pequeños grupos. Roberto y varios hombres comenzaron a abrir las pesadas puertas de madera. Dentro, el aire era más limpio, aunque todavía olía a azufre. Las gruesas paredes de piedra amortiguaban los sonidos de la destrucción afuera. María colapsó en el suelo, abrazando a Isabela. «Lo logramos, mi amor, lo logramos». Diego depositó suavemente a la señora Carmen en un banco. La anciana tomó su mano y la besó. «Que Dios te bendiga, hijo». Roberto hizo un recuento rápido. Aproximadamente 400 personas habían llegado al monasterio. Eso significaba que había miles todavía afuera, probablemente atrapados en el tráfico o rezagados. El alcalde Ramírez se acercó a él, su rostro sombrío. «¿Cuánto tiempo tenemos aquí?». «No lo sé», admitió Roberto. «Si la lava cambia de dirección, si hay flujos piroclásticos, este lugar podría no ser seguro. Entonces tenemos que confiar en que lo es», dijo el alcalde firmemente, «porque no hay otro lugar a donde ir». Las horas pasaron lentamente. El rugido del volcán no cesaba. A través de las pequeñas ventanas del monasterio podían ver el cielo teñido de rojo y naranja. La ceniza caía sin parar, acumulándose en montículos que crecían cada vez más. María mantuvo a Isabela cerca, cantándole suavemente mientras la niña lloraba por su casa, por su escuela, por su vida que había desaparecido en cuestión de horas. Otras madres hacían lo mismo con sus hijos.
Los hombres se turnaban para vigilar en las ventanas, informando sobre el avance de la lava. «Se está desacelerando», reportó uno de ellos después de varias horas. «Creo que la lava se está desviando hacia el este». Un murmullo de alivio recorrió el monasterio, pero Roberto sabía que no estaban fuera de peligro todavía. Las erupciones volcánicas podían durar días, incluso semanas. Cuando cayó la noche, el resplandor del volcán iluminaba todo como si fuera de día. Era un espectáculo hermoso y aterrador a la vez. Diego se sentó junto a la señora Carmen, quien le contaba historias de cuando ella era joven y el volcán era solo una montaña pacífica donde la gente hacía picnics. «Nunca pensé que lo vería despertar», murmuró ella. «Mi abuela solía advertirnos, decía que algún día el gigante se enojaría, pero nadie la escuchaba». El alcalde Ramírez se dirigió a la multitud reunida. Su voz, normalmente fuerte y autoritaria, sonaba cansada pero determinada. «Amigos, vecinos, familia, hemos perdido nuestro pueblo esta noche, nuestras casas, nuestros negocios, nuestros recuerdos, pero miren a su alrededor. Estamos vivos, nuestros hijos están vivos, y mientras tengamos vida, tenemos esperanza». ¿Esperanza de qué?, gritó alguien desde el fondo. «Lo hemos perdido todo». «Tenemos esperanza de reconstruir», respondió el alcalde. «No en el mismo lugar, tal vez, pero juntos. Esta comunidad no se define por los edificios en los que vivimos, sino por las personas que somos. Y hoy demostramos quiénes somos. Nos ayudamos mutuamente. Nadie dejó a nadie atrás». María pensó en cómo había salvado a aquel hombre de caer en la grieta, en cómo Diego había cargado a la señora Carmen, en cómo todos habían corrido juntos, compartiendo el peligro, el miedo y ahora la supervivencia. «Tiene razón», dijo María, poniéndose de pie. «Construiremos de nuevo, pero por ahora cuidémonos unos a otros, compartamos lo que tenemos y esperemos el amanecer». Esa noche, en el antiguo monasterio, mientras el monte fuego rugía su furia, los sobrevivientes de San Miguel se reunieron. Compartieron comida, agua, mantas, contaron historias, lloraron por lo que habían perdido, pero también se aferraron a la esperanza de lo que podría venir. Roberto pasó la noche monitoreando la actividad sísmica con sus instrumentos portátiles. Cuando el sol finalmente comenzó a salir, pintando el cielo de tonos rosados y dorados a pesar de la ceniza, hizo un anuncio. «La actividad está disminuyendo. Creo que lo peor ha pasado». Un grito de alivio resonó en el monasterio. La gente se abrazaba, lloraba, reía. Habían sobrevivido. En los días siguientes, llegaron equipos de rescate de las ciudades vecinas. Helicópteros evacuaron a los ancianos y niños primero. Camiones trajeron suministros. Las noticias nacionales cubrieron la historia del pueblo que había escapado del volcán. De las 5.000 personas que vivían en San Miguel, 400 se habían salvado en el monasterio. Otros 1.000 habían logrado evacuar por diferentes rutas antes de la erupción. Pero hubo muchas pérdidas, familias destrozadas, vidas cambiadas para siempre. Meses después, María e Isabela visitaron el lugar donde había estado su pueblo. El monte fuego todavía humeaba suavemente, pero ya no era amenazante. Donde una vez hubo casas y calles, ahora solo quedaba roca volcánica enfriada y ceniza. Era como si San Miguel nunca hubiera existido. «Mamá», preguntó Isabela, ahora viviendo en una nueva casa en una ciudad lejana, «¿volveremos alguna vez?». María miró a su hija, luego hacia el volcán. «No a este lugar, cariño, pero llevaremos a San Miguel en nuestros corazones. Y algún día, cuando crezcas, contarás esta historia, de cómo sobrevivimos, de cómo nos ayudamos unos a otros, de cómo descubrimos que somos más fuertes de lo que pensamos». El volcán continuó su vigilancia silenciosa sobre el valle. El gigante había despertado, había mostrado su poder y ahora descansaba de nuevo. Pero los que sobrevivieron aquella noche terrible nunca lo olvidarían. Llevaban las cicatrices, tanto visibles como invisibles, pero también llevaban algo más, la prueba de la resistencia humana, del coraje bajo presión y del poder del espíritu comunitario frente al desastre. El volcán había despertado,
pero también había despertado algo en ellos, la comprensión profunda de lo que realmente importa cuando todo lo demás se reduce a cenizas.